Buenos días, buenos días. Una vez más nos conectamos o me conecto para mostrarles el cómo trabajar con una estimación de parámetros para distribuciones de probabilidad. En este caso vamos a trabajar con un archivo que estudia minutos, ¿sí?, de trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, independiente de eso, nosotros vamos a visualizar lo siguiente. Tenemos claro que estamos trabajando solo con una variable y sí, la idea es tratar de visualizar qué distribución tiene. Entonces, lo primero es que vamos a cargar las librerías. ¿Sí? Recuerden que aquí van a salir, si no están cargadas, van a salir unos elementos de carga y unas habilitaciones en rojo. Luego, como a mí no me gusta en lo particular trabajar con nombres tan largos, lo voy a cortar. ¿Sí? Y acuérdense que aquí es una duplicación del archivo anterior, por lo tanto voy a estar trabajando siempre con ese archivo. Luego, como ven, trabaja en minutos y para tener un script que haga siempre lo mismo voy a trabajar con y, que es mi variable de análisis, y le voy a cambiar el nombre a la variable de análisis. ¿Sí? Y si ustedes ven, en D1 ya aparece Y y no aparece minuto. ¿Ya? Luego lo que tenemos que ver es obviamente ver qué tan buenos son los datos, ver si tienen alguna complejidad, si tienen muchos valores atípicos, si tienen poco, si no tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos el boxplot. Nos estamos dando cuenta que tienen dos valores atípicos y recuerden que cuando están alejados estos valores atípicos podemos suponer, ¿sí?, de que son valores atípicos reales, ¿sí?, que existen y que pueden no deberse a una otra variable. ¿Ya? Recuerden que cuando son muchos valores atípicos, ¿cierto?, eso puede estar asociado a una variable independiente que nosotros no estamos considerando, ¿sí?, dentro del análisis. ¿Sí? Luego esto me da pie para yo poder trabajar con un archivo menor, ¿cierto? Donde limpio estos valores atípicos, obviamente estudiando y diciendo, oye, estos errores típicos son errores de tipeo. Si son errores de tipeo, los arreglo y probablemente se vengan hacia adentro, ¿ya? Y sigo analizando. Bueno, hago el estudio de los valores atípicos y encuentro que son errores naturales, y si son errores naturales, es decir, que ocurren con poca frecuencia porque están muy alejados, y así lo podemos ver con el eh, histograma. El histograma me muestra que básicamente hay cortes de información y por lo tanto uno no esperaría encontrar estos tiempos de trabajo. ¿Ya? Entonces, luego esto los voy a limpiar, ¿sí? Identifico los valores atípicos y genero un nuevo archivo, un nuevo data frame, ¿cierto? Sin los valores atípicos. Me encontró dos valores atípicos y tengo D2, ¿sí?, que son los datos corregidos, sin los dos valores atípicos. Vuelvo a analizar y veo que si efectivamente hay un valor atípico que lo vuelvo a estudiar y encuentro que es un error natural, y que específicamente también hay un producto aquí de que fue mal tipeado. Entonces eh, y lamentablemente no lo puedo corregir porque no tengo el dato que tengo que arreglar. ¿Ya? No sé cuánto es el dato real. Y como no es el dato, no tengo idea del dato real, entonces lo puedo eliminar. Tengo suficiente muestra como para poder eliminar todavía. ¿Sí? Bueno, corro de nuevo el mismo parámetro anterior, el mismo procedimiento anterior, el outx1, pero ahora le llamo outx2 para que me reconozca el nuevo valor atípico. ¿Sí? Y genero un tercer data frame, ahora sin el último valor atípico encontrado. Vuelvo a analizar, ¿sí?, y me encuentro con que ahora no hay valores atípicos. ¿Ya? Se me visualiza bien y efectivamente el histograma aparece de buena forma.
Entonces, como yo veo que esto es un comportamiento simétrico, específicamente recuerden que si es asimétrico no puedo evaluar distribuciones simétricas, ¿ya? Así que en este caso voy a trabajar con la XP. Plot Legend, me falta aquí colocar log normal y vamos a agregar la XP, ¿ya? Vamos a cambiar Waveful, gamma, log normal, FE, XP, FEXP, para que no hayan topones. Y voy a comprar list FG, FLN y FEXP. ¿Sí? Entonces voy a copiar esta misma lista para que esté en el mismo orden, porque es importante para no estar leyendo cosas inadecuadas. ¿Ya? XP, me faltó P y P. Ya. Entonces genero el estudio de las funciones. Ahí está en el estudio de las funciones. Vamos a dividir la pantalla en 4 para que se vean todas las gráficas de una, ¿sí? De una sola vez. ¿Ya? Asigno los nombres de las funciones y empiezo a visualizar el comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, escogí 4 funciones que son asimétricas y que se comportan como la gráfica que yo estoy viendo. Si ustedes miran, Waveful está bastante bien, gamma está bastante bien y la exponencial también está bien, ¿sí? En términos de la dinámica. Quizás la log normal se escapa un poco, ¿ya? Y tiene muchos sobresaltos, sobreestimaciones, subestimaciones. Por lo tanto, vamos a seguir mirando. ¿Sí? Aquí se puede observar, no es muy claro, ¿cierto? A lo mejor deberíamos hacerlo solo, el gráfico solo para poder observarlo mejor. Seguimos con el otro gráfico y vemos aquí claramente que dentro de la tendencia del comportamiento de los puntos negros, ¿sí? Waveful, gamma y exponencial pareciera ser se comportan mucho mejor que la log normal, ¿ya? Corremos el ppplot, sí, y no son tan claros como esto, ¿eh? ¿Ya? Pero la idea es que sigan la tendencia de la línea diagonal, eso es. Pareciera ser que la Waveful, gamma son las que tienen menos error, ¿sí? Y probablemente la exponencial comparte un poco el comportamiento del resto. Pareciera ser que definitivamente el log normal no es, ¿ya? Luego aplicamos, voy a aplicar el par throw 1.1 para volver a una pantalla normal y voy a calcular ahora tengo que arreglar aquí FG, aquí está, FXP, que no está, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice el Gof of Stat? El Gof of Stat lo voy a calcular de nuevo para que se vea mejor. Me dice que las propiedades de estimación, ¿sí? Máximo verosímil, me queda aquí con criterio menor, ¿sí? El criterio menor. Si ustedes se dan cuenta, el log normal es bastante más grande, ¿ya? Luego viene la exponencial que se ajusta bastante, después la gamma, ¿sí? Y después la Waveful. La Waveful pareciera ser la top, ¿ya? Que es la más chica, pero vemos que está a poca distancia, así que entre estas tres me voy a quedar con las dos más chicas, que son gamma y Waveful, ¿ya? Luego puedo yo ver cuáles son los parámetros estimados para poder trabajarlos después con alguna otra función. Y aquí tengo que es lo más difícil, digamos, ¿ya?
que es encontrar el valor de los parámetros que están en la función de probabilidad. Recuerden que las funciones de probabilidad, vamos ahí aquí a mostrarlas todas, ¿sí? Tenemos dos funciones de probabilidad, la gamma y la Weibull, donde tenemos A y B son los parámetros, entonces esos son los parámetros que definen qué forma tiene, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el R y el Fit Distribution Plus, FitDist Plus, creo que se llama la función, ¿cierto? Me entrega los valores basados en una estimación máximo verosímil, que es la mejor que pudiese existir, digamos, ¿ya? Y vemos que me da el shape 1.2728 y rate, no me habla de scale, que es la que necesito, alfa, y este es rate, es 1 partido por beta o 1 partido por scale. Fíjense que la Weibull entrega shape y scale, ¿ya? Y de nuevo la exponencial entrega 1 o sea, el rate, que es 1 partido por beta, ¿ya? Ahora, frente a todo esto, ¿cierto? Recuerden que lo que nosotros evaluamos acá es tratar de saber si ¿cómo se llama? Los parámetros son adecuados. Bueno, y existe la prueba de bondad de ajuste, ¿ya? Que se llama ks.test, ¿ya? Y que lo que nosotros hacemos acá tiene que ver con hacer una prueba, ¿ya? Para poder evaluar si esto es bueno o esto es malo, ¿ya? O sea, si corresponde o no corresponde. Así que voy a probar con el ks-test para ver si es una función gamma, ¿ya? Y aquí yo me fijo en este valor que está acá. Y este valor que está acá me dice cuándo, ¿ya? Esto funciona, recuerden que funciona de la siguiente forma. Recuerden que funciona, ¿dónde estoy? Ya. Recuerden que funciona de la siguiente forma, ¿ya? Se define una H0 donde X se comporta de una forma, ¿sí? Que yo necesito, ¿ya? Y si el sig o p-value es mayor que 0.05, ¿sí? Entonces, verdadero, ¿ya? Si el sig o el p-value es menor que 0.05, entonces es falso, ¿ya? Entonces falso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo lo que les estoy tratando de decir acá en la primera es que estoy diciendo que la función que se comporta x, o sea, los minutos, es una función gamma, ¿ya? Si eso es así, este valor debería ser mayor que 0.05, y como es mayor que 0.05, entonces H0 es verdadera. Por lo tanto, los datos se ajustan con una función gamma. Entonces ahora voy a ver si se ajusta con una función Weibull, que es la que yo tenía escogida, ¿ya? Y vemos con que, acá abajo, y vemos con que también exactamente lo mismo. Vemos si el p-value es mayor que 0.05 y encontramos que sí. Por lo tanto, la función, ¿sí? Los minutos también se comportan de forma Weibull. Veamos si se comporta, voy a ver si se comportan exponencial, ¿sí? A ver, creo que es así. Coma el valor del parámetro, ¿dónde está? Aquí está, ¿sí? Y cierra paréntesis, listo, corremos y me dice que también se ajusta.
Voy a probar con la log normal para que vean. ¿Sí? No, mejor que no. Ya, dejémosla ahí nomás. Porque ya la log normal la descartamos. ¿Ya? Pero aquí va a salir rechazada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo podría ocupar cualquiera, eventualmente podría ocupar cualquiera de las tres. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que... No se acuerdan. Pero si yo al escoger la Waveable y la P gamma, y como me dice que esta prueba me dice que yo pudiese indistintamente usar cualquiera de las dos, debería haber un diferencial en el segundo decimal, tirando para el tercero. ¿Ya? Entonces, y para eso vamos a trabajar con el Maple para que veamos los cálculos. Entonces, tengo que tener cuidado porque tenemos una función que aparece en los libros que es esta, ¿ya? Que está de esta forma, ¿ya? Y tenemos otra que es la función gamma pero con beta invertido. Entonces aquí estoy trabajando con las dos funciones, ¿vale? Ya. Entonces aquí tengo una donde beta queda arriba y la otra donde... perdón. Una signet de esto. ¿Ya? Donde el beta está abajo, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces este es el que nosotros vimos por el libro, ¿ya? Y tenemos dos formas de poder calcular alfa, el A y el B, ¿ya? Y lo podemos calcular como la media al cuadrado partido por la varianza, y beta o B lo podemos calcular como la varianza dividido por la media, ¿ya? Entonces voy a apretar enter, enter. AG es el valor que sacamos del otro lado, ¿ya? BG es 1 partido por el rate, para que me dé el B de esta función, ¿ya? Y voy a calcular la integral de 65 infinito como un valor de prueba cualquiera, y me da 0,5969, ¿ya? En la gama invertida me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿ya? Pero usando los valores reales. Entonces tengo esto, AG, que es el A de la función gamma invertida, 1.37, B, que es el B rate, ¿sí? Y calculo el B para esta función, que ahí está, ¿sí? Y la calculo. Y 0,5969. Si ustedes se dan cuenta, con el otro es exactamente el mismo valor, ¿ya? Solamente que tengo que tener en cuenta de que el beta está arriba, ¿cierto? Está a la -1, ¿ya? Y por tanto hay que hacer esos ajustes. Lo que arroja R es rate, y por lo tanto tengo que usar la gamma invertida, o usar la gamma con B invertido, ¿ya? Y en el cálculo de la Waveable, que aquí la tenemos, ¿sí? Ingreso los valores de la Waveable, ¿sí? Hago que asuman los valores y hago el cálculo. Y si se fijan, 0,6120, ¿ya? En la gama tengo 0,5969, que es prácticamente 60, ¿sí? Y tenemos la Waveable, que es 0,6120. Si ustedes se dan cuenta, ya del segundo decimal tenemos una variación. Está muy, muy cerca, ¿ya? Muy, muy cerca. Lo que uno tiene que tratar de evaluar es si ese punto de diferencia es sustancial como para hacer el cambio, y quedarse más con la Waveable que con la gamma. En lo particular, generalmente trato de quedarme con aquella función que sea más ajustada de acuerdo al criterio que hay. En este caso, ¿sí? Yo pudiese trabajar con la Waveable y me quedaría con la Waveable, ¿ya? Entonces, la probabilidad de encontrar que un trabajo se demora 65 minutos o más, ¿sí? Es de 0,61. ¿Qué quiere decir? Que cada 100 trabajos, ¿sí? 61 se demoraría más de 65 minutos, ¿sí? Bueno, ese es el ejemplo, y espero que le funcione y que hagan
el análisis de nuevo. Este es un curso de estadística donde los chicos tienen los datos. Si alguien necesita los datos que esté viendo el video, me los pide y yo se los envío para que hagan el mismo procedimiento. ¿Sí? Que les vaya bien. Chao, chao.